Hola, buenos días. Hoy iniciamos el curso ¿Y tú qué haces? En donde varias personas con distintos oficios, profesiones, nos van a platicar sobre qué es lo que hacen, si les, por qué eligieron hacer eso, a lo que se dedican, y pues que nos cuenten si recomiendan que alguien más pues estudie o haga lo que ellos hacen. Entonces, hola, buenos días. Hoy iniciamos el curso. Presento a la bióloga Elia Torres Gutiérrez. Ella es bióloga, maestra y doctora en ciencias. Es una de las colaboradoras de biociencia, entonces gracias a ella tenemos muchas de las actividades. Generalmente no sale en cámara, pero pues conózcanla, ella también produce mucho del contenido que realizamos, muchas de las actividades. Entonces, pues estoy muy agradecida, Elia, en que estés con nosotros, en que te presentes y que nos presentes tu charla. Y solo, obviamente, les voy a compartir. Casi siempre tengo problemas con esto. Ya lo tenía hace rato, pero ¿sí ven mi pantalla? Sí, ya se ve. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, este es el cartelito de hoy que nos acompaña Elia y en un momento nos acompañará la doctora Karina. Y nada más para comentarles que, bueno, pues tienen una profesión, en tu caso eres bióloga, pero tienes un doctorado, entonces por eso te decimos doctora, no tanto porque seas doctora que atiende a los enfermos. Exacto. Para tener un doctorado implica que ella cursa escolar, 3 años, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria. Algunas profesiones son de 4 años, algunas son de 7, medicina, que es una carrera muy larga, que además, bueno, pues, realizar 5 años de maestría y 4 de doctorado. Entonces, bueno, pues casi toda tu vida te la has pasado estudiando. A eso me dedico. Entonces, pues, muchas gracias por decirnos. Así que, bueno, pues si gustas, te presentas y ya inicias con lo que nos vas a compartir. Ok, perfecto. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar participando con ustedes. Y bueno, les voy a compartir aquí una pequeña presentación. Ok, ¿sí se ve la pantalla que estoy compartiendo? ¿Perdón? Sí. Ok, muchas gracias. Ok, entonces voy a comenzar. Ok, bueno, ya les comento, Perla, que yo soy, bueno, mi nombre es Elia Torres Gutiérrez y, bueno, yo soy bióloga. Soy bióloga y, bueno, quizás algunos de ustedes ya sepan de qué es un biólogo o qué es lo que estudian los biólogos. Pero, bueno, si son como yo cuando era niña, la verdad es que yo no tenía idea de qué hacía un biólogo o a qué se dedicaba, ni siquiera sabía que existía esa carrera, ¿no? Entonces, por eso quise iniciar primero, con una pequeña explicación de, bueno, quizás que sí sepan qué es la biología. La biología, pues, es una ciencia. Y bueno, la palabra biología está formada por dos vocablos que vienen del griego, como casi la mayoría de nuestro vocabulario, que bueno, significa vida, bios de vida y logos de estudio o ciencia. Entonces, la biología es una ciencia que estudia la vida.
Pero bueno, lo de la vida... Oh, Dios. Entonces se me... Ahí está. Bueno, bueno, la biología, como dijimos, es la ciencia de la vida, pero bueno, eso es demasiado general, ¿no? Entonces, bueno, es una ciencia que estudia los seres vivos desde muchos niveles, desde nivel molecular hasta cómo se integran en los ecosistemas y, bueno, pretende conocer la estructura, función, diversidad, origen, relaciones que hay entre los seres vivos. Como ya dijimos, es una ciencia, entonces debe tener organizadas sus ideas y observaciones. Debe estarse basada en un método científico, es decir, todo lo que hacemos se debe hacer siguiendo el método científico. Debe ser objetiva, es decir, que debe fundamentarse en hechos que podemos observar o detectar de alguna manera, y debe verificarse, es decir, que si hacemos un experimento, otra persona en otro lugar debe poder repetirlo, o una observación. Y bueno, algo que también es, digamos, es importante, es que siempre está en constante cambio esta ciencia, o sea, siempre tenemos nuevas herramientas o nuevos objetivos de estudio, entonces es una ciencia que está en constante cambio y actualización. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pensamos los biólogos? Pues básicamente cuando pensé en esto, más o menos es algo así lo que me imagino, ¿no? Tenemos la cabeza llena de bichos y cosas y seres vivos, ¿no? Y bueno, esta es la biología en general, pero todos los biólogos van a estudiar lo mismo. Pues no exactamente. Todos los biólogos tenemos que tener conocimiento de muchas áreas, pero de forma general. Cada uno después nos vamos a ir especializando en alguna de las ramas de la biología, y bueno, vamos a dedicarnos más a una en específico. Existen diversas ramas que pueden depender de qué organismos estudiamos. Entonces, bueno, hay microbiología, los que estudian bacterias y otros microorganismos, protozoología, que bueno, estudiamos protozoarios, que son organismos unicelulares, muy pequeñitos, pero que ya tienen núcleo. También, bueno, los que estudian las plantas, los que estudian hongos, los que estudian animales, algas, en fin. Estos son de forma muy general, hay otros ya más específicos. Y también tenemos que podemos estudiar a los seres vivos según su nivel, también la rama que lo va a estudiar va a depender del nivel de complejidad con que querramos estudiarlo. Podemos estudiar desde nivel de moléculas, tenemos la biología molecular, por ejemplo, a nivel de células, de órganos, de organismos, o sea, ya completos, de poblaciones o de los ecosistemas. Entonces, lo que podemos estudiar es muy amplio y puede tener muchos puntos de vista. Y bueno, no solo esto, ¿no? Hay muchas más ramas de la biología que podemos estudiar, desde la paleontología, biofísica, astrobiología, hasta cosas, bueno, podemos hacer divulgación, estudiar la historia de la biología, en fin, hay muchísimas ramas más. Y también, bueno, podemos hacerlo desde diversos puntos de partida, como es meramente en el laboratorio haciendo experimentos, en el campo haciendo observaciones o colectas, incluso desde la computadora en cuestiones de bioinformática, por ejemplo, o también hay biólogos trabajando en oficinas, por ejemplo, en oficinas de gobierno, donde, bueno, tienen que hacer
diferentes, bueno, tienen que trabajar en el gobierno, bueno, por ejemplo, en la Semarnat, en diversos institutos, donde, bueno, van a aportar ahí de su conocimiento para que se lleven acciones en diferentes áreas. Ahora sí va lo que yo particularmente estudio. Como les dije, bueno, soy bióloga y yo me interesé durante la carrera por estudiar a los parásitos. Es decir, me interesó la parasitología. Y bueno, la parasitología estudia los parásitos y los efectos que estos tienen en los organismos que les llamamos hospedadores. Pero bueno, los parásitos, ¿qué son los parásitos? Bueno, los parásitos van a ser seres vivos que para vivir necesitan estar de forma ya sea temporal o permanente dentro de otros organismos o sobre otros organismos a los que vamos a llamar hospedadores. Bueno, aquí dice en dependencia metabólica, que quiere decir que se van a estar alimentando, su alimentación va a depender de su hospedador. Van a estar alimentando de él o de lo que él come y no le van a aportar ninguna compensación equivalente a este hospedador, porque bueno, sabemos que hay diferentes interacciones entre los organismos. Algunos conviven mutuamente, es decir, o los dos obtienen beneficios, pero en el caso de los parásitos, no, solamente el parásito obtiene beneficio de estar dentro o mantenerse sobre el hospedador, pero no le aporta alguna compensación. Particularmente, les llamamos parásitos a algunos que pertenecen a dos grupos de organismos principales. Algunos van a ser animales, es decir, son organismos pluricelulares, tienen núcleo, y bueno, están dentro de los animales. Otros van a ser unicelulares, y bueno, vamos a ver aquí algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, tenemos tal vez ustedes les hayan dicho que tienen que si comen algo, pueden tener lombrices en el estómago o en la panza. Bueno, pues esos son los parásitos intestinales. Un ejemplo de ellos se llama Ascaris lumbricoides, es uno de los parásitos que podemos encontrar en el intestino. Y bueno, en tejidos podemos encontrar también algunos que se encuentran en los órganos o en tejidos. Un ejemplo es Taenia solium. Ustedes tal vez la conozcan, comúnmente le llaman la solitaria. Entonces, y bueno, también tenemos parásitos que van a estar sobre nosotros, como por ejemplo, los piojos. Y bueno, les decía, también hay otros que son unicelulares, que tenemos, por ejemplo, las amibas, también estas las adquirimos al comer alimentos contaminados, o como esta que vemos aquí en la imagen, que se llama Giardia, que se ve muy simpática y alegre, pero bueno, puede ser bastante dañina. Y también tenemos otros que van a estar en tejidos, como toxoplasma, que bueno, esa la adquirimos si, ¿cómo se llama? Bueno, comiendo algunos alimentos que no estén bien cocidos, o también por estar en contacto con las popós de los gatos. Entonces debemos tener cuidado. ¿Por qué le pones lengua? Y bueno, tenemos, por ejemplo, toxoplasma, otros que causan la malaria. Y bueno, aquí hay uno que les marqué hasta acá abajo, que es Trypanosoma cruzi, que es el organismo que yo estudio y en el que yo he hecho algunos trabajos. Bueno, aquí les voy a hablar
específicamente de Trypanosoma cruzi, que bueno, como les dije, es el parásito que yo, en el que yo me interesé. Este parásito es unicelular, es decir, aquí vemos una foto del parásito, es unicelular, es muy pequeñito, solamente lo vamos a poder ver a través del microscopio. Y bueno, este organismo fue descrito hace ya 111 años por Carlos Chagas. Él era un médico brasileño y él encontró a este parásito al estar trabajando en Brasil buscando diagnosticar malaria, otra enfermedad causada por un parásito que está en la sangre. Encontró a este parásito que al que se le denominó Trypanosoma cruzi, y que, bueno, tiene una importancia para la salud de las personas debido a que causa una enfermedad que se llama enfermedad de Chagas. Ahorita, a ver, ay. Bueno, esta enfermedad de Chagas va a ser importante principalmente en los países de América, especialmente en América Latina. Vamos a tener que hay muchas personas que están infectadas o se cree que se estima que podrían estar infectadas, más o menos de 6 a 7 millones, y ¡wow! Por en riesgo podrían estar más o menos 100 millones de personas, y puede causar la muerte de personas también debido a esta enfermedad. Por el coronavirus. ¿Te están oyendo? Perdón, este parásito va a ser transmitido a través de un insecto que se llaman insectos triatóminos o chinche besucona. Si ustedes vieron el material que les mandó Perla, ahí va el esquema de una de estas chinches. Y bueno, esta chinche se alimenta de sangre. Entonces, de esa manera, la chinche va a adquirir al parásito y se lo va a pasar a otro animalito, un mamífero, que puede ser, bueno, algún animalito en la selva, en el bosque, o podemos ser nosotros, los humanos. Y bueno, la enfermedad de Chagas, bueno, tiene diversas manifestaciones, pero cuando causa enfermedad va a afectar principalmente al corazón. Bueno, el parásito, como les dije, la chinche va a tomar sangre de un animalito infectado, y entonces el parásito va a entrar en el intestino, en la pancita de la chinche. Y bueno, se va a llenar, va a comer y se va. Posteriormente, le va a volver a dar hambre, ya cuando haya digerido todo esto que se comió, le va a volver a dar hambre y va a regresar, va a buscar a otro animalito del cual alimentarse. Cuando, cuando lo pica y chupa la sangre, pues como a nosotros también, cuando después de comer a veces nos dan ganas de ir al baño. Entonces esta chinche también después de comer va a defecar, y entonces en sus heces, en su popó, van a ir los parásitos del Trypanosoma cruzi. Entonces, estos parásitos, como, bueno, la chinche pues se va a alimentar de sangre, entonces va a estar sobre el otro animalito, el mamífero, que puede ser una persona, pica durante la noche, entonces vamos a estar dormidos, si llega y nos pica no nos damos cuenta. Entonces pica, va a dejar ahí su popó, y entonces a lo mejor a nosotros, como por el hecho de que nos picó, nos va a dar comezón y nos podemos rascar. Y entonces nos hacemos pequeñas heridas en la piel a través de las cuales va a entrar el parásito. O también, si ven ahí en su esquema, también dice que se le llama chinche besucona.
Esto es porque muchas veces pica en el área de la cara, puede picar cerca de la boca o cerca de los ojos y va a dejar entonces, como ahí la piel es más delgadita, está cerca están las mucosas, va a ser la piel más delgadita, el parásito puede entrar más fácilmente. Entonces, el parásito está en la popó de la chinche y va a entrar a través de nuestra piel. Una vez que entra dentro de la persona, se va a ir a meter dentro de las células de la persona y ahí dentro se va a reproducir. Es decir, de un parásito que entra a la célula, se va a reproducir y luego va a ser, va a haber muchos parásitos dentro de la célula y, bueno, va a hacer que ésta se rompa y los parásitos salgan y, bueno, inmediatamente van a buscar otras, cada uno de ellos va a buscar otra célula para meterse y seguir con su vida. Y bueno, entonces esta persona o este animalito, después de tiempo van a tener muchos parásitos en su sangre. Y entonces si llega otra chinche a picar a esta persona, una chinche que no estaba infectada, entonces esta chinche se va a infectar y, bueno, va a llevar esos parásitos a otros organismos. Bueno. Y bueno, aunque esta que les expliqué es la forma más común de transmisión o la más, sí, la más común, existen otros mecanismos de transmisión. Esta forma que les había dicho con la chinche será regularmente en zonas rurales, donde tenemos casas con características, principalmente en donde hay casas con características así, que le permiten a la chinche esconderse. Por ejemplo, donde las casas son de piedra, pero no están aplanadas, o que tengan paredes o techos de ¿cómo se llama? Bueno, de vegetales, como de palma, o que tengan piso de tierra, que no esté aplanado su piso. Entonces, en esos lugares, para la chinche es mucho más fácil vivir y esconderse ahí, y entonces en la noche ya nada más sale y pica a las personas. Pero no solamente ahí se da la transmisión. Las chinches, bueno, como saben, pueden estar en las casas, pero regularmente muchas de ellas están afuera, están en el campo. Van a estar en el medio silvestre. Van a estar en el medio silvestre, entonces ahí pueden mantener su ciclo, el parásito, transmitiéndose entre animalitos y la chinche los va a transmitir entre diferentes animales, como los tlacuaches, el cuatí, en fin, varios mamíferos, ¿no? Ratoncitos, etcétera. Sin embargo, cuando esta chinche ya se acerca a las casas, o más bien las casas, se ponen casas en estos lugares, pues la chinche va a explorar este nuevo lugar para ver, digamos, si le conviene vivir ahí o no, si se siente, si tiene las condiciones adecuadas, se va a quedar a vivir ahí, y entonces iniciaba este ciclo rural, en las zonas rurales donde va a haber transmisión a las personas. También este parásito, como está en la sangre, puede ser transmitido de la mamá a su bebé durante la gestación, o durante el nacimiento puede transmitir este parásito a su hijo. Y bueno, a veces las personas se van de las zonas donde vive, se van a la ciudad. Entonces, esta transmisión vertical puede ocurrir ya en las ciudades. Y bueno, también estas personas que se van a la ciudad a veces van para ayudar a algún familiar, para donar sangre, y entonces, si se presenta esta sangre infectada
se le transfunde a otra persona y lleva al parásito, entonces esta otra persona puede también adquirir de esta manera la infección, es decir, por transfusiones de sangre o por trasplante de órganos. Entonces, bueno, existen también otras formas de transmisión que son menos comunes todavía, como por ingestión de alimentos contaminados. Esto puede ocurrir si, por ejemplo, vivimos en una zona donde hay chinches y la chinche, por alguna razón, llega a defecar sobre los alimentos, como frutas, y nosotros los consumimos así, sin lavarlos. O, por ejemplo, cuando hacen jugo de caña, en ocasiones muelen las cañas y, bueno, por la forma en que se hace esto de moler la caña, pues es difícil que se den cuenta si va ahí una chinche, entonces pueden ir ahí, molerla y entonces va el jugo con los parásitos, ¿no? Pero estas son cosas que no son muy comunes, son cosas que pueden llegar a ocurrir y que han llegado a ocurrir en algunos países como Brasil o Venezuela, se ha reportado, pero que no es algo común. Bueno, de todas estas formas de transmisión, de entre todas las personas que se llegan a infectar, aproximadamente 30%, es decir, 30 de cada 100 personas que se infecten con el parásito van a presentar la enfermedad, lo que le llamamos nosotros fase crónica sintomática, es decir, van a tener síntomas y van a presentar una enfermedad. Eso quiere decir que 70 no van a presentar nada, al menos durante toda su vida, es decir, pueden vivir con el parásito y durante toda su vida y a lo mejor llegar a morir por otra cosa que no tenga que ver con el parásito y tenerlo ahí. Entonces, de estas 30 personas, 30 de cada 100 que van a presentar síntomas, los síntomas más comunes y más graves suelen ser los síntomas cardíacos, es decir, en el corazón. Una de los síntomas principales es la cardiomegalia, es decir, que el corazón se les va a hacer más grande. Como el corazón se empieza a hacer más grande, esto no deja que funcione bien y en algunas personas puede, bueno, causar malestar y en algunos puede llegar incluso a causar la muerte. Y bueno, este parásito, como les dije, es unicelular, es decir, es una sola celulita la que constituye un organismo. Como ven en el otro esquema, bueno, es un esquema del parásito, aquí lo vemos también, va a tener muchos organelos dentro. Sin embargo, aquí les señalo únicamente los característicos, digamos. Como les dije, es un protozoario, es decir, es unicelular, pero tiene núcleo. Es decir, no es como las bacterias. Va a tener un núcleo y es un poquito más complejo. Tiene su flagelo, que es este moradito que les marqué aquí. Ese es el que le va a permitir moverse rápidamente. Y tiene aquí otro que está aquí con color, que se denomina kinetoplasto o cinetoplasto. Y bueno, esta estructura es característica de este tipo de parásitos. No es el único parásito con esta forma, más o menos, que causa enfermedad en el hombre. Tenemos algunos otros. Y se les llama, bueno, tienen esta característica de tener un kinetoplasto, que realmente es la acumulación de material genético de uno de sus organelos, que es le llamamos la mitocondria. En la mitocondria también tenemos material genético y como este organismo tiene una sola mitocondria gigante que es, bueno, aquí se observa larga, pero el material genético que está en esta va a estar acumulado en una sección y es por eso que cuando nosotros lo teñimos para verlo al microscopio, se va a observar con color.
Aquí lo ven en la foto, vemos su flagelo largo que abarca todo que surge desde donde está el cinetoplasto y va a ir como sobre toda la superficie de su cuerpo hasta salir libre al final. Y el núcleo es la otra estructura así como ovaladita que vemos acá, y donde va a estar principalmente el material genético de este microorganismo. Okay. Y bueno, esa es la forma más característica, pero no es la única forma que tiene este parásito durante su ciclo de vida. Es como nosotros, cuando estamos chiquitos, bueno, vamos, cuando somos bebés, pues estamos más chiquitos, tenemos algunas características y vamos creciendo y son diferentes etapas de nuestro ciclo de vida. En este parásito, bueno, pues también tiene diferentes etapas de su ciclo. Vamos a tener una etapa que le llamamos amastigote, otra etapa que le llamamos epimastigote y otra que le llamamos tripomastigote. Estas que están en la parte superior, el amastigote y el tripomastigote sanguíneo, son las formas que vamos a encontrar en los mamíferos. Es decir, es la que podemos encontrar en las personas. El amastigote, si se fijan, bueno, ahí se ven unos tejidos, pero si se fijan, hay como unas bolitas muy pequeñitas y moradas. Esas bolitas son los parásitos, Y aquí les pongo un esquema de cómo es el amastigote. Es más redondeado, también tiene su núcleo, su cinetoplasto, y pero no va a tener flagelo, por eso se llama amastigote. Y tenemos la otra forma en las personas, que es el tripomastigote sanguíneo, que es el que tenemos en el esquema, que es más alargado, va a tener un flagelo largo que va a recorrer toda la extensión de la célula y va a ser libre al final. Y tenemos las formas, las que están abajo, son las formas que podemos encontrar dentro del insecto. Tenemos la forma de epimastigote, que es la forma que va a estar en el intestino del triatómino, de la chinche, y es la forma en que se va a reproducir ahí. Aquí tenemos lo que le llamamos una roseta, es decir, los parásitos se están reproduciendo y por eso se ve así como una estrella, ¿no? Como una estrella, porque cada uno de estos que salen de aquí son parásitos que, bueno, se acaban de reproducir. Y tenemos el tripomastigote metacíclico. Esta forma es muy importante porque es la forma que sale en las heces, en la popó del insecto. Es decir, que esta es la forma que va a entrar a través de la piel. Es la forma infectante que le llamamos. Con esa forma es con la que nos podemos nosotros infectar. Y bueno, en estas diferentes formas y en esto, como ven, bueno, tiene diferentes formas y va a estar en 2 diferentes organismos. Y bueno, el parásito durante este tiempo que está cambiando de formas y cambiando de huéspedes, se va a enfrentar a diversas condiciones en el ambiente que pueden ser muy, digamos, muy estresantes, como cambios de temperatura, bueno, va a cambiar ¿cómo se llama? Se va a enfrentar a las defensas del organismo al estar en la sangre, cambios de un lugar ácido a un lugar más alcalino, en fin. Va a tener muchos cambios que, bueno, como vamos a ver, pueden ser importantes también para su ciclo de vida. Ahora, ¿cómo es que este organismo va a causar daño, nos va a causar daño, ¿no? Tenemos que, bueno, estos, como les dije, el parásito va a estar expuesto a diferentes condiciones estresantes. Entonces,
pues él se va, va a responder para mantenerse vivo. Algunas de estas respuestas van a hacer que el parásito se mantenga vivo y logre invadir y logre seguir su ciclo de vida. A estas respuestas, cuando son moléculas, les llamamos que son factores de virulencia. Van a ser moléculas que produce este patógeno y que le van a permitir reconocer que cuando llega a una célula la reconozca y se una. Invadir la célula, es decir, tiene mecanismos, tiene moléculas que va a liberar para poder entrar a la célula. Otras, como la célula también no está indefensa, o sea, va a tratar de sacarlo, de destruirlo, bueno, él también va a producir algunas moléculas para evitar ser destruido y una vez que logra establecerse, reproducirse. Entonces, a estos factores de virulencia, muchos de ellos consisten en proteínas y glicoproteínas. Bueno, seguramente han escuchado hablar de las proteínas, que bueno, son moléculas muy pequeñas de las que están constituidas los seres vivos. Es una de las moléculas que constituyen a los seres vivos. Y bueno, son muy importantes. Y las glicoproteínas son estas mismas moléculas, pero que además tienen azúcares pegados a su alrededor. Y bueno, esto les da otras características. Entonces, bueno, lo que yo estudio particularmente son las proteínas de Trypanosoma cruzi, de este parásito. Entonces, al estudio de las proteínas, también se le llama proteómica. Y bueno, como vimos, las proteínas van a ser componentes, algunos de los principales componentes de los seres vivos y participan en todas las rutas metabólicas que tenemos y tienen muchísimas funciones. Estas proteínas, bueno, están constituidas por otras moléculas más pequeñas que les llamamos aminoácidos. Entonces, las cadenas de aminoácidos van a constituir estas proteínas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ver las proteínas? Nosotros lo que hacemos en donde yo trabajo es, bueno, vamos a obtener una gran cantidad de parásitos por medio de cultivos. Es decir, ponemos al parásito en un medio líquido que sea muy rico en nutrientes y que le permita reproducirse. Cuando ya tenemos muchos parásitos, entonces vamos, para tener sus proteínas necesitamos romper estos parásitos. Entonces hay varios métodos por los que se pueden romper. Aquí les puse más o menos como hacer un licuado, ¿no? O sea, vamos a licuar estos parásitos y entonces van a quedar las proteínas, digamos, libres en una solución y entonces las podemos pasar a través de unos geles que son como gelatinas y van a tener si recuerdan, bueno, las gelatinas son sólidas, pero están, bueno, pueden estar muy rígidas o pueden estar un poquito aguaditas. Entonces, a través de esta especie de gelatina, vamos a hacer pasar las proteínas a través de ella, aplicándole electricidad. Entonces, a esto le llamamos electroforesis. Vamos a poner la proteína aquí en la parte de arriba y al aplicar la electricidad, la proteína va a viajar hacia abajo en este gel. Pero como tenemos proteínas que son grandes y otras proteínas que son más pequeñitas, pues no van a pasar tan fácilmente. Hagan de cuenta que tiene que pasar por una red muy
muy cerrada. Entonces, las proteínas que son más pequeñitas van a pasar rápidamente porque pueden pasar rápidamente esta red. No tienen tantos obstáculos. Sin embargo, las que son muy grandes y pesadas, pues se van a quedar atoradas mucho antes. Entonces, de esta forma, al final tenemos que unas se quedaron a diferentes alturas de este gel, y entonces, dependiendo a qué altura se quedaron, vamos a conocer cuánto pesan. Esto en una medida muy, muy pequeñita, que les llamamos kilodaltones. Por eso ahí les puse 100, 25, 45 kilodaltones, es decir, las de 100 son las más pesadas, y aquí abajo pusimos otras de 25, que serían más ligeras, y lograron pasar a la parte más abajo del gel. Y bueno, así más o menos se ven cuando ya corrimos las proteínas a través de este gel. Vamos a tener muchas, muchas proteínas con diferentes pesos. Y bueno, cuando estudiamos estas proteínas, vamos a estudiarlas porque nos pueden servir para, para buscar formas de hacer diagnóstico, es decir, de que si le tomamos una muestra de sangre a una persona, podamos reconocer si esta persona se infectó, está infectada con el parásito. También ahora actualmente estamos buscando otras proteínas que nos ayuden a hacer pronóstico, es decir, saber si la persona podría estar enferma o se podría presentar síntomas graves en poco tiempo. Y también algunas proteínas que pueden ser utilizadas como objetivos para tratamiento. Entonces, es por eso que nosotros, o yo particularmente, estudio las proteínas de este parásito. Pero bueno, en el laboratorio donde yo trabajo, trabajamos con todo lo que tiene que ver con la enfermedad, no únicamente las proteínas del parásito. Entonces, aquí les presento en el laboratorio donde yo trabajo, que es en la Facultad de Medicina de la universidad. Y bueno, como vemos aquí, bueno, yo estudio particularmente el parásito y sus proteínas, pero entre todo el equipo estudiamos diversos otros aspectos de la enfermedad de Chagas, como puede ser los insectos. En ocasiones vamos al campo, a las zonas rurales, a buscar dónde hay insectos, si estos insectos tienen al parásito, si ahí hay personas infectadas o no. Es por eso que necesitamos pruebas de diagnóstico y estudiar estas proteínas para poder saber si las personas están infectadas. También estudiamos cómo afecta el parásito a algunos organismos. Por ejemplo, nosotros usamos ratoncitos para ver los efectos del parásito en los organismos. Y bueno, también los observamos al microscopio, y también vemos específicamente en los tejidos, como en el corazón, el daño que están causando a los organismos. Y bueno, en este equipo de trabajo del Laboratorio de Biología de Parásitos, bueno, estamos biólogos, pero también hay químicos y médicos, y bueno, entre todos estudiamos diferentes aspectos de la enfermedad de Chagas, que incluye el parásito, el transmisor, que es la chinche, y otros organismos. Ok. Bueno, hasta ahí es lo que yo les quería comentar sobre lo que yo estudio. Y otra cosa que les quería mencionar es que, bueno, para llegar a ser biólogo y estudiar todo esto, como les decía al principio, yo cuando era pequeña no tenía idea de que existía la carrera de biología, no sabía que existían biólogos. Es por eso que quise empezar desde esa parte. Y bueno,
espero que les haya interesado, que les guste la ciencia. Y bueno, me parece muy importante que tengan este tipo de pláticas para que ustedes sí sepan, conozcan qué carreras hay, qué opciones tienen, si quieren seguir estudiando sobre la ciencia. Y bueno, una frase que me gusta mucho precisamente de Marie Curie, que es una científica muy, muy famosa y muy importante, es que en la vida no existe nada que debamos tener, sino cosas que comprender. ¿Mm? Por ejemplo, en este parásito, bueno, nosotros, cuando hablamos de parásitos que causan enfermedades, regularmente, bueno, pues son cosas que a veces causan temor. Sin embargo, cuando lo conocemos bien, cuando lo estudiamos, podemos ver que tenemos formas de combatir sus consecuencias negativas. Y bueno, además nos fascinamos de las formas de vida y de cómo algo tan pequeño puede llegar a ser tan dañino, ¿no? Y bueno, sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Elia, ¿Sí? yo creo que tú sí te mereces unos gran aplausos porque sí has aprendido mucho. Muchas gracias. Pues nada. Seguimos aprendiendo siempre, digamos, aunque, como ya les dijo Perla, llevo casi toda la vida estudiando, como muchos que nos dedicamos a la ciencia, pues precisamente algo que aprendemos es que siempre, siempre vamos a estar aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Nunca podemos decir que ya sabemos todo. Muy bien. Y bueno, aquí les pongo unas fotos. Como les digo, esta soy yo desde cuando era niña. Digo que no tenía idea de que existía la carrera de biología o que había personas que se dedicaban a ello, pero bueno, siempre me interesó mucho, siempre fui muy curiosa, seguramente como todos ustedes, y me interesaba mucho ver en el campo, estar viendo los animalitos, recoger piedras, en fin, ¿no? Como seguramente muchos de ustedes hacen. Entonces, si no hay otra pregunta, voy a... Sí, disculpa, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Del tiempo en el que empieza el parásito en el organismo a que afecta el corazón, ¿qué tiempo tiene el individuo para reconocer la enfermedad? Ok. En este parásito puede, desde que entra al organismo, bueno, va a estar en la sangre, va a pasar a los órganos y actúa, digamos, de forma muy lenta regularmente. En algunas personas pueden pasar 10, 20 años, o como les dije, algunos pueden vivir toda su vida con el parásito sin enterarse siquiera que lo tienen. En las personas que llegan a tener la enfermedad, como les digo, pueden pasar 10 años, 20 años. Sin embargo, también se ha visto que, bueno, se han estudiado, en el laboratorio se han estudiado niños y adolescentes que están infectados y se les han hecho estudios bueno, principalmente del corazón, ¿no? Pero de salud en general, para ver si ya tienen alguna afectación, aunque digamos en general se sienten bien, cuando ya se hacen estudios muy, muy profundos del corazón, se empieza a ver que ya empiezan a tener daño, algunos de ellos, aunque tienen algunos pocos años de haber sido infectados, son niños entre 8 y 18 años más o menos, y que ya tienen algunas afectaciones del corazón que no son muy graves. Es por eso que también una parte importante es el diagnóstico de la infección, aunque no haya síntomas, porque si se detecta, por ejemplo, en estos niños que son muy pequeños, si se les da tratamiento, podemos evitar que a futuro se dañe su corazón. Porque sí, cuando tienen algún daño, digamos mínimo, y se combate la infección con el tratamiento,
el daño que ya causó el parásito puede todavía llegar a revertirse porque no es muy grave. Sin embargo, cuando ya se detectan personas que ya vivieron con el parásito 10, 20 años o más, lo más seguro es que ya haya causado tanto daño que que no se pueda revertir, o sea, que se le dé el tratamiento, pero ya el corazón va a quedar dañado. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esta enfermedad también puede estar presente en niños. Exactamente, regular. De hecho, como se transmite, bueno, en las zonas rurales, si los niños viven en una zona donde hay esta chincha y se da la transmisión, lo más seguro es que las personas que están infectadas lo adquirieron desde que eran niños. Es lo más probable. Ah, muy bien. Bueno, aquí me pregunta una niña ¿cuáles son las zonas rurales? Ah, ok. Bueno, las zonas rurales, pues son zonas que, digamos, están alejadas de la ciudad, es decir, que tienen menor cantidad de población, regularmente están en el campo, más cerca, digamos, de la naturaleza, regularmente van a estar en el campo y son zonas donde regularmente, se practica el cultivo o alguna de estas actividades, es decir, son zonas alejadas de las ciudades donde hay menor cantidad de población y están, digamos, más cerca en contacto con la naturaleza, ¿no? Como en los ranchos y en los pueblos. Exactamente, en los pueblos y en los ranchos. Es ¿Y donde, en las aldeas? Sí, exactamente, es donde va a haber, consideramos zonas rurales, y bueno, es donde más fácilmente puede llegar a presentarse este parásito, porque ahí es más fácil que llegue el transmisor, que es la chinche. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo. ¿Sí? Yo. Vania y después Giovanni. Okay. ¿Estos parásitos pueden afectar al ganado? De hecho, sí pueden afectarlo porque este parásito va a infectar a cualquier animalito que sea mamífero, es decir, puede ser las vacas, los borregos, todos estos animales sí se pueden infectar con este parásito y también pueden presentar la enfermedad. Uh-huh. Giovanni. Yo tengo una pregunta. Si el parásito, cuando ya se transmite y la persona no se ha dado cuenta, ¿cómo el parásito puede vivir todo un tiempo si la persona no ha presentado ningún síntoma? Entonces, ¿cómo pueden explicar que no afecte? Bueno, afecta, pero no, ¿por qué no ataca en un momento adecuado cuando la persona está vulnerable? Okay. Y se queda así, no atacó, pero después ataca en otro día o meses después. Bueno, el parásito, como lo dices, o sea, va a entrar en algún momento, digamos, inicia la infección, la persona se infecta, entra el parásito y va, como les digo, va por la sangre, va a llegar a diferentes órganos, principalmente el que más afecta es el corazón. Sin embargo, va a actuar, digamos, de forma muy lenta. El parásito entra al tejido, al corazón, y bueno, se va a reproducir, salen más parásitos y afectan otras células. Es decir, va a ir rompiendo células del corazón, pero lo hace poquito a poco. Nuestro corazón, bueno, todo nuestro organismo, también está, digamos, tratando de combatir
esta infección y de combatir sus efectos. Es decir, cuando queda, digamos, ese huequito de la célula que se murió, pues nuestro organismo va a producir, va a tratar de compensar este daño. Va produciendo fibras, lo que le llamamos fibrosis y todo esto, para rellenar ese huequito y, bueno, la función la van a compensar todas las células que quedan. Entonces, es un daño que se va haciendo muy poquito a poco. No es que no esté haciendo daño, sino que lo va haciendo poquito a poco, que nuestro corazón o nuestro organismo en general puede compensarlo. Porque regularmente nosotros, aunque digamos estemos afectados, nuestro organismo trata de mantenernos vivos. Entonces, este daño no se va a ver fácilmente porque es muy pequeño. Se ve, es decir, ya la persona se empieza a sentir mal, y esto cuando ya el daño es muy grande, es decir, que ya nuestro cuerpo no es capaz de compensar todo ese daño que ya hizo el parásito. Es por eso que ya los síntomas, que ya lo empiezan a sentir hasta años después, porque todo ese tiempo nuestro organismo estuvo compensando ese daño para que nosotros podamos seguir haciendo nuestras actividades. Muy bien, pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Pues me parece que por ahorita no tienen alguna otra pregunta. Ok. Muchísimas gracias, Celia. Yo espero que todos hayamos aprendido. Realmente es fascinante entrar a este mundo de la microbiología, Sí. conocer hasta proteínas, y espero que les haya gustado. A quienes nos siguieron, tuvimos un problema con Facebook, no sabemos por qué no está transmitiendo, pero Ok. voy a subir el video. Entonces, Perla, mande. ¿Tienen un grupo de Facebook? Es que yo quería buscar y pensé que era el Cempasúchil, pero no. No, ¿No, verdad? el Cempasúchil es de otro grupo colectivo con el que hicimos una actividad, pero te lo paso. Y Ok. creo que más bien nos mandaste unas imágenes. Sí, les mandé, son unas imágenes de la chinche para que, bueno, la conozcan un poquito mejor, y del parásito. Es un esquema del parásito que, como les dije, el parásito mide únicamente micra, solo lo podemos ver al microscopio, ¿no? Pero bueno, esa es su estructura más o menos. Es un organismo complejo, aunque sea de una sola celulita. Y bueno, la chinche, que es la que nos puede transmitir esta infección. Entonces, para que las conozcan, y bueno, si llegan a ver esas chinches por donde viven, bueno, sepan que hay que, no hay que tenerles miedo, pero sí hay que cuidarnos de que no nos piquen. Bueno, yo tengo otra pregunta, y yo me Sí. puedo seguir con las 1000 preguntas, ¿no? Claro, Pero claro. me preguntaron que si era la misma que estaba la chinche de cama. No, esta chinche es diferente. La chinche de cama es más pequeñita, y bueno, chupa sangre, y la chinche de cama regularmente no transmite, bueno, más bien la chinche de cama no puede transmitir esta enfermedad. Estas chinches que transmiten al Trypanosoma cruzi son más grandes. Regularmente, o sea, hay muchas especies, ese es un esquema en general, hay muchas especies, pero la más pequeñita llega a medir entre 1 y 2 centímetros, y la chinche de cama es más pequeñita, mide si acaso medio centímetro. Y los triatominos miden más de 1 centímetro regularmente, y si se fijan tienen patas más largas y son más alargadas. Las chinches de cama son más, como más redonditas, más pequeñas y más redonditas. Estas son más alargadas, les lo pueden medir desde 1 centímetro, e incluso en Baja California hay unas de estas que llegan a medir hasta 5 centímetros. Se llama Dipetalogaster maxima.
Esa es muy, muy grandotota. Y la más pequeña me parece que es Triatoma barberi, que la encontramos en Querétaro y bueno, en diversos estados, pero aún la más pequeña es bastante más grande que la chinche de cama. Ah, muy bien. Bueno, tenía otra pregunta, pero ya se me olvidó. Y con esto de la edad. Y bueno, de todos modos, dejamos abiertas, si tienen dudas, si tienen preguntas, pues las pueden hacer, ya sea a mi correo o a Biociencia, e incluso te pueden escribir. Entonces, si quieres también dejarnos tus datos, si los tienes por ahí. Bueno, les dejo mis datos. Ahorita, si quieren, les pongo en la pantalla mi correo. Ajá. Es Uy, demonios. Veamos. Permítanme un momento, porque... Buenos días. Buenos Doctora días. Elia, muy buena su plática. En el lugar donde estoy trabajando actualmente, hay este tipo de chinches. Y los jóvenes me preguntaban porque me hablaban de diferentes colores, que hasta verdes y no sé qué tanto. No he tenido la oportunidad de verlas, porque pues ahorita con lo de la pandemia no, pero les pedí que pudieran capturar algunos ejemplares. ¿Todos estos ejemplares pueden transmitir la enfermedad de Chagas o es exclusiva de un solo género y especie? Hay varios géneros y hay muchas especies. En México aproximadamente hay más o menos entre 30 y 32 especies diferentes de triatóminos. Principalmente son algunos los que están, digamos, más en contacto con la gente. Muchos son silvestres y pues regularmente no los vemos. Pocas especies están en contacto con las personas. Pero también hay otras chinches que se parecen mucho y en ocasiones las confundimos. Por lo que me dices de colores que hasta hay verdes y eso, hay chinches que, o sea, tienen una forma muy parecida, pero no van a afectar, no son hematófagas, no van a comer sangre, sino que algunas de ellas lo que chupan es a las plantas. Y bueno, las podemos diferenciar de estas chinches, porque estas chinches tienen sus patas flaquitas, los triatóminos, tienen sus patas flaquitas, y regularmente las que son fitófagas, las que se alimentan de plantas, tienen las patas más gruesas, y muchas tienen colores más llamativos. He visto algunas así de verde con rojo y amarillo. Tienen esos colores, y sus patas son más gruesas principalmente. Los triatóminos tienen las patas, como digo, más delgaditas, y regularmente van a ser color oscuro, son negras, entre negras cafecitos, aunque hay algunas que sí tienen unas manchitas anaranjadas o rojizas, o incluso amarillentas, pero sí, en ocasiones se confunden mucho con algunas fitófagas, que son muy llamativas, las fitófagas. Muchas gracias. No, ¿de qué? Muchísimas gracias, Elia. No, ¿de qué? Gracias a ustedes, sí. Nos agradó mucho que nos compartieras, y yo creo que pues sí vamos a estarte dando más lata para que nos compartas más de lo que haces. Ok, sí, perfecto. Muchísimas gracias, un aplauso. Gracias, Bueno, gracias. todos aplaudimos y también te aplaudimos. Entonces, pues vamos a hacer la transmisión. Y bueno, pues dejamos un momentito. Un momento.